Este es el tema número 49 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando sobre la dispensación de la gracia y hablando sobre el contenido de la ministración. ¿Qué es lo que como sacerdotes del nuevo pacto tenemos que ministrar el día de hoy a las personas? Hablamos primeramente de ministrar la sustancia de las cosas y no solo la sombra y las figuras como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hablamos luego de ministrar a Cristo, el Cristo procesado, el Cristo trascendente que se hizo inmanente y que se hizo interior, vino a nosotros, el Cristo íntimo que tenemos que ministrar a través de todo lo que hacemos. Luego hablamos acerca de la ministración de los dones espirituales que el apóstol Pedro llama la ministración de la multiforme gracia de Dios. Y en el último tema hemos hablado acerca de la ministración de las palabras de Dios. Y el apóstol Pedro sigue hablando. El pasaje completo lo leo. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Hasta aquí llegamos en el último tema. Luego dice: si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Mira, si alguien ministre conforme al poder. Poder. En el tema anterior hablamos de palabras, hoy hablamos de poder. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Corinto, que amaban mucho la sabiduría, él dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero dice, en 1 Corintios 2, dice: cuando fui a vosotros para llevaros el consejo de Dios, el Evangelio, no fui con excelencia de palabra, estuve allí en una gran debilidad física. Sin embargo, dice versículos 4 y 5, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Escucha, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él estaba predicando el Evangelio a los corintios que eran inconversos, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiero hacer un paralelo en el ministerio de Cristo entre palabras y poder. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio predicando. Dice en distintos pasajes: y predicaba el Evangelio del reino en todo lugar y enseñaba. Y sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, limpiaba leprosos, resucitaba muertos. El ministerio de Cristo se caracterizó por dos cosas: las palabras que predicó y los milagros que hizo. Aquí eran dos columnas de su ministerio: las palabras y el poder demostrado. Las palabras y las señales. A veces se le llama señales, milagros, maravillas, distintos nombres, pero es la expresión del poder de Dios. Cristo no vino solamente hablando palabras. Sí habló, y con una sabiduría celestial impresionante. Pero al lado de sus palabras estaban sus milagros. Y la gente se admiraba de su doctrina, pero se maravillaba de sus milagros. Un día, discutiendo el Señor con sus perseguidores, que por todos lados estaban siempre intentando hacerle daño, encontrarle en algún error, él dijo: muy bien, no creen a mis palabras, crean a mis obras.
cuando hablaba de obras, no estaba hablando de en la calle cruzar a un viejito, ayudarle a una persona a llevar la bolsa de las compras. Cuando yo era niño fui Boy Scout y a nosotros los Boy Scout nos enseñaban que teníamos que hacer una obra buena al día, al menos. Entonces andábamos buscando a alguien a quien ayudar, porque esa era la buena obra del día. Pero cuando la palabra de Dios habla aquí de obras, está hablando de milagros, cosas milagrosas. Y él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún, porque yo voy al Padre. Estaba hablando de milagros. Así es que el ministerio de Jesús se asentó sobre dos columnas, las palabras revelacionales que él habló y los milagros que manifestaban el poder de Dios. Cuando él envió a los 12 apóstoles en misión a todo lugar donde él iba a ir a predicar, él les dijo, vayan y prediquen el evangelio del reino, pero sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, hagan milagros. Cuando envió a los 70, otro grupo, los envió a otras aldeas y a otras ciudades, donde él también iba a predicar, él les dijo, prediquen el reino de Dios, pero hagan milagros, sanen enfermos, echen fuera demonios. Así es que no solamente él, pero sus 12 apóstoles los mandó a edificar la obra que hacían en estas dos columnas, las palabras y el poder. Y a los 70 también las palabras y el poder. Luego, cuando la iglesia comenzó, Cristo ya se fue al cielo y la iglesia comenzó a funcionar, los apóstoles predicaban con gran autoridad y tenemos algunos de los mensajes que ellos dieron en el libro de los Hechos. Pero además de predicar, ellos hacían milagros continuamente y esta es la administración del poder. Y aquí vemos al apóstol Pablo diciendo, yo fui a Corinto. Y cuando yo fui a Corinto, yo no solamente le hablé palabras, y mis palabras tampoco fueron tan persuasivas. Yo les prediqué el evangelio sencillo, simple, pero hice milagros, demostraciones del Espíritu y de poder. ¿Saben para qué? Les dice, para que la fe de ustedes no esté basada en argumentos humanos, en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Porque la sabiduría humana puede ser destruida con otra sabiduría humana. Un argumento puede ser destruido con un argumento mejor, pero un milagro, ¿cómo destruyen la evidencia de un milagro? Una persona que era ciega y por el poder de Dios, en un acto, en una oración, la persona es sana. ¿Quién puede contradecir eso? ¿Qué hay para destruir eso? No hay nada. Los milagros son indestructibles. Como expresión del poder de Dios y como argumento de que el poder de Dios es real. Entonces Pablo llevó adelante su ministerio con palabras y poder. Palabras y poder. Ese es el modelo bíblico. Cuando vamos a predicar el evangelio, tenemos que predicar con palabras y poder. Mira, tengo muchos libros en mi oficina y aún tengo muchos libros en mi computador. Desde que era muy jovencito empecé a estudiar cómo evangelizar, cómo ganar almas. Pues ninguno de esos libros me enseñó que al evangelizar tenía que hacer milagros. Todos me enseñaron a argumentar cómo convencer a un ateo, cómo convencer a un católico, cómo echar por tierra las herejías de un testigo de Jehová, un mormón, cómo evangelizar a un musulmán, cuál era el plan de salvación, etc. Pero en ninguno de esos libros había un capítulo que dijera cómo hacer milagros, porque tienes que ir haciendo señales y milagros. El verdadero evangelio es con señales y milagros. Y este es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia que nos mandaron a predicar es con señales y milagros.
Ahora, hay gente que dice, y hay mitos que tenemos que romper, hay gente que dice que las señales y los milagros son solamente para algunos, algunos que tienen un poder especial, un toque especial, pero eso no es verdad. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Anteriormente dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. De ese está hablando. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, a estos que creen y son bautizados y son salvos. Estas señales, está hablando de todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De qué está hablando? De señales, milagros, poder ministrado. Estamos hablando del contenido de la ministración. Tú no puedes conformarte solo con ministrar palabras. Tú tienes que ministrar el poder de Dios en lo que haces. El poder de Dios en lo que hace. Y tiene que haber evidencia. Tiene que haber sanidades, tiene que haber liberaciones, tiene que haber respuesta, tiene que haber milagros que sucedan en la vida y a través de tu ministración. ¿Sí? Ahora, evidentemente hay distintos niveles. Hay gente que tiene dones espectaculares de sanidades y quizá ellos de 10 personas que ministran, 10 sanan. Y tú a lo mejor que no tienes ese don de sanidad, cuando tú ministras sanidad, de los 10 sanan 5, pero sanan. ¿Entiendes? Hay gente que son especialistas. Dios les dio dones para esos. Sin embargo, a todos nos mandó a sanar enfermos. A todos nos mandó a echar fuera demonios. A todos nos mandó a hacer milagros. Entonces, tiene que verse en cada cristiano, no solo en los pastores, no solo en los evangelistas. Esto no es monopolio de los que son ministros oficiales con un cargo, con una credencial. No, este es el monopolio del cuerpo de Cristo. Este es el ministerio de los santos. Ministrar las palabras y ministrar el poder de Dios. Ministrar al Cristo procesado. Ministrar la sustancia de las cosas. Estos son los poderes del siglo venidero. De esto habló el apóstol cuando él dijo que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿sí? Ahora dice, algunos fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Lo que estamos ministrando, lo que se nos dio, son poderes que se manifiestan en nosotros como primicias, hijos de Dios, pero son poderes que se manifestarán de una manera completa y total en el siglo venidero. En el siglo venidero. Cuando la Biblia habla del siglo venidero, está hablando de un tiempo futuro. Quizá en el milenio o después cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Pero hay poderes que se van a manifestar de una manera extraordinaria, sin límites. Hoy día, incluso, cuán grandiosos son los milagros que Dios hace a través de sus hijos, son limitados. Están limitados por este cuerpo de humillación en el cual vivimos. Sin embargo, este poder es el poder que destruye el poder del diablo. Es el poder que desata a la gente. El poder que hemos recibido es el poder que libera a la gente. Es el poder del evangelio que cambia las vidas y salva a las personas y las hace pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Es el poder que restaura las familias. Es el poder que sana la economía de la gente. Es el poder que transforma las comunidades. Es el poder que cambia radicalmente la vida y el corazón de las personas. Este poder debe ser ministrado permanentemente, constantemente, a quien lo necesite. Si hay un enfermo, hay que ministrar el poder de Dios. Si hay alguien atormentado por espíritus malignos, hay que ministrar el poder de Dios. Si alguien tiene un problema insoluble, hay que ministrar un milagro de Dios. Tenemos que ministrar constantemente el poder de Dios, porque el poder de Dios es parte del contenido de la ministración en el nuevo pacto, y tú y yo como sacerdotes del nuevo pacto somos responsables de ministrar el poder del Señor. Que el Señor te bendiga.